Gloria al nombre del Señor, aleluya. Santo es nuestro Dios, alabado sea el Señor. Hoy, amados hermanos, tenemos un tema, pero bien interesante, mis amados hermanos, que se trata de los dos Enoc y las dos descendencias. Gloria al Señor. ¿De qué estamos hablando? Bueno, vamos a estudiar juntos la Escritura para saber de dónde salieron esas dos descendencias. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar para ello. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta hora. Padre mío, por tu presencia primeramente, Señor, porque tú existes, es que nosotros vivimos, Señor, por tu misericordia, por el perdón de nuestros pecados, por la sangre de tu Hijo derramada en la cruz del Calvario, Señor, que nos limpia de todo pecado, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por nuestros errores. Señor, te pedimos misericordia en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. La gloria y la honra te pertenece solo a ti, Señor, solo a ti. Gracias por tu palabra. Alumbra nuestro entendimiento, Padre mío, para que podamos comprender, Señor, para que nuestro oído sea abierto, Padre, y podamos convertirnos de nuestros malos caminos, Señor. Y si algo, Señor, estábamos confundidos en algo, Señor, da entendimiento al que esté confundido, Señor, al que no haya entendido algo, Señor, o haya sido mal enseñado, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, gloria al Señor. Vamos a estar leyendo la Escritura, los dos Enoc y las dos descendencias. ¿De qué estamos hablando? Gloria al nombre del Señor. Por ahí hay muchos que dicen, sí, porque los hombres vieron que las mujeres eran hermosas y tuvieron hijos. Dice, algunos dicen con los ángeles caídos, pero eso es antibíblico totalmente y lo vamos a ver con la Escritura. Primeramente vamos a ir a leer Génesis 3:20, desde el comienzo. Allí encontramos un versículo muy importante que nos revela que Eva era la única mujer madre de todos los vivientes, la única que Dios había creado. Dice Génesis 3:20, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ella era la madre de todos los vivientes. No había otra mujer, como algunos que dicen, no, porque Dios hizo otras familias, hizo otras generaciones. Hay otros que dicen, no, porque Dios hizo las razas y había otras familias más. Y todo eso no está escrito en la Biblia, mis amados hermanos, no está escrito. Por lo tanto, nos ponemos de acuerdo para leer solamente la Escritura, lo que escrito está. Entonces dice que Eva era la madre de todos los vivientes y que Dios había creado ¿a quién? A Adán y Eva en el huerto del Edén. Allí podemos ver en la Escritura cuando Dios crea al hombre. Gloria al nombre del Señor, y lo pone en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, dice la Escritura, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo el cielo, hizo la tierra, hizo las plantas del campo, hizo toda la hierba para que naciese, dice la Escritura. Y lo único que todavía dice, no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre, no había hombre para que labrase la tierra, porque subía, dice, un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Amados hermanos, aún hoy, al día de hoy, podemos ver cómo
cómo sube el vapor, cómo suben las aguas, cómo se condensan y cómo en la noche, hermanos, caen y queda todo lleno de rocío. Eso lo podemos ver al día de hoy. Pero dice que no había llovido todavía sobre la faz de la tierra y recién, como no había llovido, podemos ver que después viene el diluvio, algo que los hombres nunca habían visto. Cuando llueve y empieza a llover y cuando es anunciado que va a venir aquel diluvio, los hombres no podían creer que eso fuera a acontecer, porque dice que no había llovido sobre la tierra, eso no se había visto, por lo tanto, los hombres no conocían, no había hombres sobre la tierra. Entonces nos cuenta la Escritura, allí en Génesis, en el capítulo 2, el verso 7, que dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dice que Dios plantó un huerto, también puso un huerto al oriente y allí puso al hombre que había formado. Gloria al nombre del Señor. Y Dios hizo todo árbol delicioso a la vista para comer y también puso el árbol del bien y del mal. Y ahí es donde acontece la desobediencia del hombre, la desobediencia. Gloria al nombre del Señor. Nos quedamos allí con el versículo de Génesis 3:20 que nos cuenta que Adán le dio nombre a su mujer Eva porque ella era la madre de todo lo viviente. O sea que no había otra mujer. Porque Dios dice, formó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, en el huerto que también puso, y después hizo caer a Adán en un sueño profundo. Mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne, y de esa costilla Dios hizo una mujer y se la trajo al hombre. Vio que dice que hizo Dios una mujer. No hizo más de una, hizo una mujer y la trajo al hombre, a la cual Adán dijo, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Y aquí vemos un principio, porque en ese momento que Dios forma al hombre y Dios también saca de la costilla, vemos esta palabra que es un versículo que después lo vamos a seguir viendo en la Escritura. Allí en Mateo 19:5, en Marcos 10, donde está diciendo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué Dios ya le había enseñado esto a Adán? Porque Dios ya había estipulado este orden desde el principio, mis amados hermanos. Aunque Adán y Eva no tenían madre, Dios fue su creador. Él fue el primer ser viviente y la primer mujer que hizo Dios, la única y el único hombre que Dios creó y lo puso en la tierra, en el huerto del Edén, fue Adán y Eva. No hubieron otros, pero ya desde ahí estaba estipulado lo que Dios iba a hacer. Gloria al nombre del Señor. Y ya estamos viendo ahí una ley, no solamente que se multiplicaran, sino que también debía el varón apartarse de su madre y de su padre. No puede seguir el hombre y la mujer pegadito a su mamá. Tiene que unirse a su mujer y su mujer a su esposo y estar unidos en una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero hay padres y madres, amados hermanos, que no quieren soltar a sus hijos y se les
pegan cuando la palabra de Dios es clara, que dice que el hombre y la mujer se unirán y serán uno solo y dejará a su padre y a su madre, algo que muchos no quieren hacer. Por eso toda la vida está ese matrimonio dividido, porque no están cumpliendo una regla que Dios estipuló en su palabra a lo largo de toda la escritura, que el hombre y la mujer serán uno solo y no estará en el medio ni el padre ni la madre. Amados hermanos, recapacitemos frente a esto, recapacitemos. Si no estás andando en los mandamientos del Señor, estás poniendo a tu padre y a tu madre en medio de tu matrimonio, sabe que estás fuera de la voluntad de Dios. No dice la escritura que no ayudes a tu padre y a tu madre. Dice que te separes de tu padre y de tu madre y vivas con tu mujer y la mujer con su marido, porque para su marido es su deseo y ambos son uno para el otro, pero no es mamita y papito en el medio. Hay mujeres que meten a su mamita en el medio o hombres que meten a su mamita en el medio. No es bíblico, es antibíblico. El hombre tiene que separarse y vivir con su mujer y su familia, porque así lo hizo Dios. Y el que se revela contra esta palabra se está rebelando contra Dios. Gloria al nombre del Señor. Los dos Enoc y las dos descendencias. ¿De dónde salen estas dos descendencias? Había una descendencia que era buena y una descendencia mala. ¿Dónde lo vemos eso? Aquí en Génesis capítulo 4, que nos dice Caín y Abel. Y conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Aquí vemos que nace Caín. ¿De quién? De Adán y Eva. ¿Por qué? Porque muchos toman el versículo que está escrito en la escritura de Juan, primera de Juan 3, para decir, gloria al nombre del Señor, como dice primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Toman este versículo, hermanos, para tergiversar la escritura, porque así es el diablo, todo lo tergiversa, todo lo tuerce. Usted lo puede ver a través de la escritura, cómo el diablo siempre quiere torcer la escritura. Desde el primer que vimos esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno solo. Ya ahí el diablo tuerce y dice, no, tienes que cuidar a tu mamá y estar con tu papá y estar con tu mamá, y meten a la mujer o meten a la madre en el medio y destruyen su matrimonio, porque ahí en su casa cada uno manda a su manera. Pues si está el padre o la madre metido en el medio, ellos van a querer traer sus costumbres, sus pensamientos, sus ideas y van a destruir ese matrimonio. Así que si esa es tu condición, hermano, ponte de acuerdo con la palabra de Dios y con el Señor. No es mi palabra, es la de Dios. Así que aquí podemos ver claramente que dice que fue por voluntad de Jehová que nació aquel varón, que fue Caín el primogénito, fue Caín, y que fue labrador de la tierra. Nació de Adán y Eva, no nació del diablo. Entiéndase. ¿Por qué dice la escritura que fue Caín del maligno? Eso lo vamos a ver. Porque Caín se dejó engendrar el mal. Eso es muy diferente. Caín se dejó que el mal anidara en su vida y en su corazón. Él tomó una decisión por sí mismo de matar a su hermano. Así que lo vamos a ver entonces aquí, gloria al nombre del Señor. Y dice que Caín le hace el daño a su hermano, mis amados hermanos. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahí vemos por qué, porque el diablo le metió en su cabecita, le metió la maldad. Entonces viene Dios y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? También Dios nos pregunta a nosotros, ¿dónde está tu hermano?
aquellos que no se preocupan de sus hermanos, que no les importa dónde están sus hermanos. ¿Y cómo contesta? ¿Cómo contesta Caín? Contesta, ¿acaso soy guarda yo de mi hermano? ¿Qué has hecho?, le dijo el Señor. Esa fue su pregunta, ¿qué has hecho? Porque la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Maldito serás tú en la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano, la sangre de tu hermano. Le dice, errante y extranjero serás, y la tierra cuando la labre no te volverá a dar su fuerza. Entonces vemos ahí que Dios le dice, serás errante. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Ahí vemos que el Señor lo quita, lo saca de su hogar, lo pone aparte, lo separa de Adán y Eva, lo separa de su familia, lo manda fuera a otro lugar. Y dice que salió Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod. Conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. O sea, que Enoc era hijo de Caín. Este es el primer Enoc que vemos en la escritura. Ahora vamos a ver otro. Por eso se llama los dos Enoc, las dos descendencias. Este Enoc era hijo de Caín. Vemos que también tenía una ciudad con el nombre de su hijo. Podemos ver allí en Génesis, vamos a ir para Génesis capítulo 5, verso 18, donde vemos a otro Enoc, descendiente de Set, que era descendiente de Adán. Así que lo vamos a ver con la escritura. Génesis 5, 18. Ahí vimos el primer Enoc. Ahora vamos a ver el segundo Enoc. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años. Y engendró hijas, hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Aquí vemos que Adán engendra hijos e hijas. Recordemos que Caín fue echado por Dios de la tierra donde vivía junto a sus padres. Ya el hombre no estaba en el huerto del Edén porque ya había pecado contra Dios y Dios los sacó del huerto del Edén. Estaban viviendo fuera del huerto del Edén, pero aún donde estaban viviendo, vemos que Dios seguía visitando al hombre, porque aquí vemos cómo Dios tiene un encuentro con Caín, a pesar de que él había matado a su hermano, y Dios se le presenta y habla con él para reprenderlo, para hablarle por qué había hecho eso, donde también Dios lo maldijo por su actitud y lo separa de su familia, y dice que Caín se va y habita en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y ahí hay un punto, hermanos. Sabemos que el hombre en ese tiempo vivía muchos años, muchísimos años, 800, 900, muchos años, 700, así muchos años, y lo vamos a ver con la escritura. Ahí hay un punto, hermano, no sabemos en qué lapso de tiempo, porque eso no lo señala la escritura y no lo podemos inventar, en qué lapso de tiempo cuánto tiempo estuvo solo Caín andando por esa tierra de Nod, al oriente del Edén. Después de ese versículo 16 del capítulo 4, pasamos al 17, donde no se sabe más nada de la vida de Caín, más que estaba habitando en la tierra de Nod, donde dice, y conoció Caín a su mujer. Sabemos que la Biblia está escrita y nosotros tenemos que estudiarla toda porque no está cronológicamente escrita parte por parte, fecha por fecha, día por día, sino que es un conjunto de todos los acontecimientos que están allí. Nosotros tenemos que estudiar
ir anotando fechas, ir anotando lugares, ir anotando, y ahí el Señor nos va a mostrar por medio de la Escritura, se va a ir ordenando todo conforme la dirección que el Espíritu Santo te vaya dando. Amén. Porque dice que Él nos enseñará todas las cosas, porque solo el Espíritu Santo conoce las cosas que son de Dios, no las conocen los hombres, que se llamen teólogos, estudiosos y lo que sea, pero Dios es el que sabe todo. Así que encontramos que de un versículo al otro, del verso 16 al 17, sale Caín y habita en la tierra de Nod, pero no se sabe más nada hasta que se sabe que Caín conoce a su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo y edificó una ciudad que puso el nombre de su hijo Enoc. Y entonces Enoc comienza a tener hijos, edifica la ciudad, tiene esa ciudad con su nombre. Ahí vemos que le empiezan a nacer hijos a Caín, y Caín tiene su descendencia también, la cual vamos a ver, la descendencia que está en la Escritura, los descendientes de Caín, que lo podemos ver aquí también, gloria al nombre del Señor, en el capítulo 4 también, allí está. Usted lo puede ver desde el verso 18, enseguida del 17, empieza ahí la descendencia de Enoc, que dice, Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, Metusael engendró a Lamec, y ahí dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres, la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Hasta ahí vamos a leer la descendencia de Caín. Quédese hasta ahí que tuvo a Lamec, que Lamec tuvo 2 mujeres. Es la primera vez donde se ve más de una mujer aquí en esta parte que estamos leyendo sobre Caín. Ahí es donde vemos que aparece 2 mujeres. Muy bien, un detalle que está escrito. Muy bien, entonces, mis amados hermanos, viendo la vida de Adán, qué fue lo que pasó con Adán. En Génesis 4, también usted lo puede ver allí en Génesis 4, en el verso 25. Vaya leyendo el mismo capítulo. Y usted en el mismo capítulo 4, que dice que Caín conoció a su mujer, también dice, gloria a Dios, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, porque ella dijo, ¿quién dijo? Eva, ella dijo, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Ahí vemos que con el nacimiento de Set, en ese tiempo, comienzan los hombres a buscar a Dios. Comienzan a invocar el nombre de Dios. En la descendencia de Set, hijo de Adán y Eva, uno se le murió, el otro era un asesino, mató a su hermano, fue quitado de la descendencia, y después vemos que fue echado de la tierra, quitado de su lugar, expulsado por Dios, lejos de su familia, pero después vemos que él conoce a su mujer. Pero también podemos ver en la Escritura, porque en ese tiempo, dice así la Escritura, en Génesis capítulo 6, toda la descendencia que hay desde Adán, donde Adán, ahí en la descendencia que comienza, lo puede ver usted en el capítulo 5, que Adán tiene a Set, esta descendencia que Dios le da, donde Eva dice que era sustituido. Escuche bien esa palabra, sustituido, otro hijo en lugar de Abel. Abel, vemos que era de buen corazón, que no tenía egoísmo, que no tenía avaricia, que no tenía maldad, que tenía generosidad en su corazón, tenía bondad. Cuando lleva la ofrenda le lleva a Dios de lo mejor. Era un buen hijo Abel, pero su hermano, como era malo, dice la Escritura, mató a su hermano. ¿Por qué? Porque se sintió mal, tuvo maldad en su corazón, mis amados hermanos. Eso es lo que nos cuenta la Escritura, que tenía maldad en su corazón, por lo tanto mató a su hermano. Así nos dice la Escritura, mis amados hermanos,
cómo se levantó contra su hermano, se ensañó contra su hermano, porque Dios le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te ensañaste con tu hermano? Y decayó, ¿por qué? Porque dice que sus obras serán buenas. Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Le dice Dios a Caín cuando lo confronta con su pecado. ¿Por qué te has ensañado con tu hermano? ¿Por qué? Porque veía que las obras que hacía Caín, ¿y qué fue lo que vio? Vio la generosidad, vio ese corazón abierto. Muchas veces ese tipo de personas que son generosas, que son de buen corazón, dice que todos quieren ser amigos de aquel que tiene algo, porque algo tiene para dar. Pero no dice la palabra de Dios que si obedeciéramos al Señor, Él nos bendeciría con lo mejor de la tierra, con lo mejor si obedeciéramos y escucháramos su voz. Por eso Dios le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Dice, has decaído tu semblante. Si hicieras bien, ¿por qué te ensañaste con tu hermano? ¿No serías enaltecido? Eso le dice el Señor. Dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Por qué? Porque la maldad, vemos cómo la maldad se enseñoreó del que tenía buen corazón, que era su hermano Abel, y lo llevó al campo y lo mató. Así pasa, mis amados hermanos, por esa injusticia, pero después Dios, justamente, Él dice, mía es la venganza. El Señor tiene sus caminos. La decisión, dice el Señor, delante de ti he puesto la bendición y la maldición. Escoge, pues, por qué camino quieres andar. Vemos que Dios no le impone al hombre andar por el buen camino, hacer lo que Dios dice. Tú escoges y tú vas a tener el fruto de tus caminos conforme tú elijas a quién tú quieres servir. Entonces, mis amados hermanos, vemos que en Génesis, en el capítulo 4, vemos que Adán sigue teniendo hijos, pero no solamente que tiene hijos, dice que tiene hijos e hijas, Tiene hijos e hijas, nos cuenta la Escritura. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, Adán engendra hijos e hijas y usted lo puede ver allí en el verso 4 del capítulo 5, dije capítulo 4, capítulo 5, nos dice así, gloria al nombre del Señor. Se fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. 930 años y murió, ¿vio? No quedó para semilla, murió. Como todos los mortales, murió. Entonces, ahí viene la descendencia por medio de Set, Y dice así la Escritura. Dice, vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Gloria a Dios. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y Matusalén caminó Enoc con Dios. O sea, Enoc, vemos la descendencia de Adán, que Adán tiene a Set, Set tiene a Enos, Enos a Cainán, Cainán a Mahalalel, Mahalalel a Jared, Jared a Enoc, Enoc a Matusalén, Matusalén a Lamec. Vieron como en la descendencia de Adán también hay un Lamec, pero este Lamec viene por la descendencia de Adán. Y Lamec dice que tiene a Noé, Lamec tiene a Noé y Noé tiene a Cam, Set y Jafet. O sea, vemos dos descendencias. Aquí en la Escritura, mis amados hermanos, vemos las dos descendencias. Las dos descendencias, los dos Enoc y las dos descendencias. Y dos Lamec también hay. Vemos que Caín tuvo un hijo y le puso Enoc. Y también lo podemos ver en Génesis 5:18, donde dice que Adán vivió 130 años y engendró un hijo conforme a su semejanza y su nombre fue Set. Este hijo Set engendra hijos e hijas
Y en la descendencia, en esa descendencia, podemos encontrar a la altura de la descendencia de Jared, porque viene Adán, tiene a Set y Set a Enoc, y Enoc, ahí viene. Vemos a otro Enoc, que también es descendiente, pero de Adán, este Enoc. No es descendiente de Caín. Así que hay dos Enoc, dos descendencias, una por Caín y otra por Adán. Eso es lo que usted tiene que prestar atención. Dos descendencias, una por Caín y otra por Adán. Cuando dice que vieron las mujeres que eran hermosas, podemos verlo ahí en la escritura, que las mujeres eran hermosas, ahí en Génesis capítulo 6. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, ¿quiénes eran los hijos de Dios? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Eran las hijas de Caín, mis amados hermanos, las hijas de Caín. Porque Caín también tuvo hijos e hijas. Adán tuvo hijos e hijas. ¿De dónde tomó Caín su mujer? Si Eva era la madre de todos los vivientes. La única madre de todos los vivientes era Eva. Era la única pareja que había, porque la Biblia lo dice, que era la madre de todos los vivientes. O sea que de Eva salieron todos los hijos, de Adán y Eva, madre de todos los vivientes. Vieron los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Y dice que comenzaron a buscar a Dios después de Set. Después de Set, dice, empezaron, usted lo ve en el verso 26 del capítulo 4. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Todo aquel que cree en Dios, amado hermano, se constituye un hijo de Dios porque creyó en Él y porque obedece su palabra, no solamente porque crea, porque los demonios creen y tiemblan, pero no son hijos de Dios. Entonces no basta solo con creer, sino con obedecer a su palabra. Dice que comenzaron a invocar el nombre de Dios a partir de Set. Y de Set es donde viene la descendencia, bendito sea el Señor, que podemos ver que ahí después de Set nace, al final, nace también Enoc, ahí en Adán, Set, Enoc, Cainán, ahí vienen todos, Jared tiene a Enoc, y cuando nace Enoc da vida a Matusalén, y de ahí viene Noé, o sea que Noé era nieto de este Enoc. ¿Quién era Enoc? Enoc era un hombre que caminó con Dios, no cuesta la escritura. Gloria al nombre del Señor. Aquí vemos cómo la presencia de Dios estaba con esta generación. Dice, y fueron todos los días, ya habían empezado a buscar los hombres a Dios. Con el nacimiento de Set, ahí empiezan a nacer hijos e hijas. Vemos que tienen hijos e hijas, podemos verlo. Dice que engendró hijos e hijas Mahalalel, por ejemplo, que era descendiente de Set, hijo de Adán. Entonces, por lo tanto, ahí hay hijos e hijas en todas esas generaciones. También lo podemos ver en Cainán, en el verso 13, engendró hijos e hijas. También lo podemos ver en Enos, que engendró hijos e hijas, y toda esta descendencia era la descendencia ¿de quién? De Adán, de Set, y de ahí engendraban hijos e hijas, pero ya habían empezado a buscar a Dios. Estaban buscando a Dios, tanto que Enoc dice que engendró a Matusalén. En el verso 22 del capítulo 5 nos dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años, y caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Ahí lo vemos, mis amados hermanos, que dice que Noé se lo llevó Dios, que caminó con Dios todos los días de su vida, caminó con Dios. ¿Desde cuándo empezó Noé a caminar con Dios? A los 300 años.
a los 300 años, después que engendró a Matusalén. O sea que ya tenía 300 años de que ya los hombres habían empezado a buscar a Dios. Vea qué cantidad de años. O sea que tenemos dos historias paralelas donde hay nombres iguales, exactamente iguales, como por ejemplo que les mostré Enoc y Lamec, que están en las dos descendencias esos nombres, pero unos buscaban a Dios y otros no buscaban a Dios, que eran los de Caín. Caín se fue resentido con Dios, se fue a la tierra resentido, molesto, habiendo matado a su hermano, enojado con Dios. Así como hay muchos hoy en día que están enojados con Dios por la situación que les ha tocado vivir, quejosos porque esto, porque el otro, hermanos, y no aceptando la voluntad de Dios. Aquí vemos que aquellos hombres buscaron al Señor, comenzaron a invocar el nombre de Dios, y de ahí es donde viene, pero a pesar de todo dice que Dios vio que la maldad en la tierra era mucha y que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijos e hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Las hijas de los hombres, todos tuvieron hijos e hijas. Muy bendecido fue la descendencia de Set a través de Adán. Y fue también bendecido Caín. A pesar de todo, también tuvo hijos Caín. También. Y su primer hijo fue Enoc. Entonces, mis amados hermanos, se cruzaron ahí las descendencias, porque si Eva era la madre de todos los vivientes, no había otra familia, otra mujer, no. Con una de sus medias hermanas, porque hasta ahí todavía se juntaban entre hermanos. Y vemos un punto donde no cuenta la vida de Caín absolutamente nada, solamente que se va errante y habita en la tierra de Nod, y después recién aparece que Caín se junta con su mujer, que Adán engendra hijos e hijas. Y vemos que a partir de ese hijo que dice que Dios le sustituyó, ahí vienen todos esos hijos y esas hijas, y posiblemente de una de sus hermanas, de una de esas hijas que tuvo Adán, mujer de Caín. Pero no aparece en la escritura, sino que la Biblia nos confirma que había una sola mujer que paría hijos y era Eva. ¿Y con quién va a parir hijos? Con Adán. Con Adán, que era el único hombre que había sobre la tierra. No podemos inventar, porque hay mucha gente inventando cosas que no están escritas en la escritura. Unos dicen que había otras familias, otros dicen que tuvieron con los demonios. Si son espíritus, los demonios son espíritus ministradores. Dice que los ángeles son espíritus ministradores. Entonces son espíritus, mis amados hermanos. No podemos decir que los espíritus se engendran, porque no tienen semen, no tienen con qué engendrar, mis amados hermanos. No pueden engendrar carne un espíritu, no puede engendrar carne, ni una carne puede engendrar un espíritu. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para salir de todas estas falsas doctrinas, donde están diciendo que los nefilines, que lo esto, que lo otro. Por favor, mis amados hermanos, volvámonos a la escritura. Aquí hemos comprobado que hay una sola madre de todos los vivientes. Hemos comprobado que había 2 Enoc, 2 Lamec, y los dos eran uno de la descendencia de Caín y otro era de la descendencia de Adán. Aquí en Adán tenemos la descendencia donde dice que Adán engendra Set, y más adelantito Set, Anos, a Cainán, Cainán a Mahalael. Y después dice Jared a Enoc, Enoc a Matusalén, y Matusalén a Lamec, y Lamec a Noé. Y ahí es cuando viene el diluvio y el Señor limpia la tierra. Entonces, mis amados hermanos, volvámonos a la escritura. Vio Jehová que la maldad era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, mire ese pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Halló gracia ante los ojos de Dios.
¿Por qué dicen muchos, tergiversando la escritura, que Caín era hijo del diablo, que Eva había tenido relaciones con el diablo? Y todo eso es falso. Vamos a primera de Juan capítulo 3. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, vaya usted anotando, y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Y qué pasó con Caín? No hizo justicia y no amó a su hermano. No es de Dios. Por más que te digas que eres de Dios, por más que digas y grites a todos los vientos que eres de Dios, pero si hay aborrecimiento en tu corazón hacia tu hermano, hacia tu prójimo, cuando la palabra de Dios dice ama a tu prójimo como a ti mismo, lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Ama. El que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí vemos, son las obras que te identifican de quién tú eres, si eres de Dios o si eres del maligno. Son las obras, son tus frutos. Los frutos son los que te van a identificar si tú eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Aquellos hombres estaban buscando a Dios. A partir de Set, que sustituye a Abel, estaban buscando a Dios. Pero Caín se fue resentido, lleno de enojo y de aborrecimiento en su corazón, y con homicidio, con sangre inocente en sus manos. Dios lo apartó de su familia por lo que había hecho. Lo apartó de su casa. ¿Por qué? Porque Él, amados hermanos, es lo que Dios nos está mostrando, que todo aquel que no hace justicia y que tiene homicidio en su corazón contra su hermano, que se ensaña contra su hermano, que aborrece a su hermano, que maldice a su hermano, que mata a su hermano. Aquí vemos que dice que no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Y no confunda que nos amemos unos a los otros, pero no está diciendo que nos congraciemos con el que hace lo malo, porque aquí vemos que Dios lo aparta y lo separa. Incluso aquí cuando habla de que los hijos, dice que también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Nos dice la Escritura, ¿quiénes eran? Como ya lo hemos leído, eran los descendientes de Caín que no buscaban a Dios y los descendientes de Adán por medio de Set que sí buscaban a Dios. Tanto que Enoc fue llevado con Dios y Enoc era un descendiente en el que trae la bendición a su familia, Enoc descendiente de Adán a través de Set. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué? Noé halló gracia, dice, Noé halló gracia ante el Señor. Halló gracia, ¿por qué? Porque estaban buscando a Dios. Así que, mis amados hermanos, encontramos que Noé fue nieto de Enoc y Enoc había caminado con Dios. Todos los años que vivió Noé, amados hermanos, gloria al nombre del Señor, Enoc caminó con Dios y Noé fue elegido por Dios para salvación, que era nieto de Enoc, Así que, amados hermanos, ahí podemos ver la bendición en la generación de aquellos que buscan a Dios, aunque sea un solo buscando, pero la bendición de Dios va a venir sobre tu familia. ¿Por qué? Porque aquí tú lo ves. Enoc caminó con Dios y Noé fue bendecido, que era nieto. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Porque dice que después de Matusalén fue que empezaron a ver esa bendición de caminar con Dios, mis amados hermanos, de andar con Dios, de buscar a Dios. Por eso fue arrebatado Enoc, después de que tuvo a Matusalén. Gloria a Dios. Caminó con Dios. Qué maravilloso, mis amados hermanos. O sea que en ese hijo vino grande bendición. Y en toda la generación de Adán vemos que hay bendición a través de Set.
Así que, mis amados hermanos, deseche toda falsa doctrina. Leamos la Escritura, repase. Aquí yo le he anotado toda la descendencia, las dos descendencias, la descendencia tanto de Enoc como la descendencia de los dos Enoc, la descendencia del Enoc de Caín y del Enoc de Adán. Y vemos que solo en el Enoc de Adán, que fue el que fue arrebatado con Dios, hay bendición. En el otro Enoc, no, porque ahí es donde sale Lamed con sus dos mujeres y todo eso. Ahí donde todo desastre podemos ver por ahí, donde ya empiezan con la idolatría, con su hijo, porque también le pone el nombre de la ciudad, el nombre de la ciudad, una ciudad que se llamaba Enoc. Así que son dos Enoc diferentes, téngalo presente, y dos descendencias, una por Caín y otra por Adán. Y había una sola madre, grábeselo, de todos los vivientes, que era Eva. O sea que ella fue la que más engendró hijos, donde le nacieron hijos e hijas, nos cuenta la Escritura. Y bueno, de ahí viene la descendencia también de Caín, otra descendencia de Caín. Así que, mis amados hermanos, todo aquel que permite que el enemigo le engendre la maldad en sus corazones, tengámonos cuidado, porque ahí el Señor los llama los hijos del maligno, porque no tienen nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un corazón lleno de amor, de misericordia para todo su pueblo. Y dice que también el Señor se enoja y también castiga y azota a todo aquel que toma por hijo. Así que enderecemos nuestros pasos para que el Señor nos bendiga y bendiga nuestra generación. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por aclararnos, Señor, a través de la Escritura, todo lo de la descendencia, Señor. Qué bueno, Señor, todo lo que hemos aprendido en tu palabra. Te ruego que bendiga a mis hermanos, bendice a todos mis hermanos, Señor, que están escuchando tu palabra. Derrama de tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, a enderezar nuestros pasos. Cada día endereza nuestra senda, la senda de nuestros pies. Que te busquemos, Señor, y que caminemos contigo todos los días de nuestra vida, así como Enoc caminó contigo y fue arrebatado, Señor. Tú te lo llevaste, Padre, no vio muerte. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Que también nosotros, Señor, hallemos esa bendición. Con tu bendición, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decimos hasta un nuevo encuentro con la palabra de Dios. Amén y amén.